Hola gente, ¿qué tal? Soy Javier. Procederemos en esta ayudantía número 7 a realizar un ejercicio adicional sobre potenciales en una dimensión para que todo quede bastante claro los conceptos, ¿ok? No es tan complicado, así que les recomiendo revisar esta y la ayudantía anterior. Para este ejercicio de potenciales en una dimensión, el ejercicio dice: considera una partícula de masa m minúscula y carga menos q que se encuentra sobre un eje de simetría de un disco de radio B que posee un agujero de radio A y una densidad de carga sigma. El potencial electrostático sobre la partícula es esta expresión que está acá, donde chi sub 0 es la permitividad o permeabilidad del vacío, que se asume constante. Asuma que la partícula se encuentra restringida a moverse por el eje de simetría del disco. Entonces, para la parte A nos piden bosquejar el potencial U en función de Z. Para la parte B, encontrar la fuerza sobre M y calcular el punto de equilibrio Z sub 0. Para la C, encuentre la frecuencia de oscilación ante pequeñas perturbaciones omega alrededor de Z sub 0, que va a ser nuestro punto de equilibrio. Y finalmente nos dicen que suponiendo que m parte desde z igual 0, calcular su velocidad de escape, es decir, la velocidad que debe tener para que se aleje indefinidamente. Y cuál es este valor de la velocidad cuando a tiende a 0. Entonces básicamente tenemos acá, lo voy a poner en rojo, este disco, ¿cierto? No, en rojo no se ve, lo voy a poner en amarillo entonces. Este disco que está acá, el cual tiene una perforación al medio, que está generando un potencial que sigue esta fórmula. Ahora, en la ayudantía anterior, nosotros vimos que un ejercicio muy similar, ¿cierto? Pero con un anillo. En este caso vamos a tener un disco. Y tenemos acá nuestra partícula de masa m que está sometida a este campo. Este ejercicio que nos ponen acá es una aplicación directa que ustedes van a ver en el curso de electromagnetismo, donde se está analizando el potencial eléctrico sobre una partícula con masa. Ahora, ¿cómo trabajamos esto? La verdad es que todo lo que les ponen acá es más que nada para no complicarlos, porque en verdad esta es una ley que sí se cumple, pero nosotros lo estamos viendo desde el punto de vista cinemático. Es decir, que todo lo que no sea la masa y el radio para nosotros va a ser constante, ¿cierto? Entonces todo este término que está acá afuera del paréntesis, que va a ser la carga, el sigma y el chi sub 0, para nosotros no importa, lo vamos a considerar constante. Lo que a nosotros sí nos importa va a ser la variación z, ¿cierto? Que tengamos con respecto a nuestro origen. Ahora, en el ejercicio de la ayudantía pasada, nosotros teníamos una cosa muy parecida, solamente que en vez de trabajar en el eje Z, estábamos trabajando en el X. Por lo tanto, todos nuestros cálculos los vamos a hacer a partir de este eje. Entonces, para la pregunta 1, para la parte A, perdón, nos piden bosquejar este potencial. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que analizar cuáles son los valores de Z que nosotros podemos ingresar acá y cuáles van a ser el potencial asociado, ¿cierto? Entonces, nosotros inmediatamente nos damos cuenta que al tener acá, ¿cierto? Y acá raíces, vamos a tener que el término de adentro siempre va a ser positivo, ¿cierto? Aunque tanto si ingresamos valores de Z que sean hacia el infinito negativo o hacia el infinito positivo. Ahora, nos damos cuenta que el potencial, como siempre, viene con un signo negativo afuera, porque así es como está definido los potenciales. Entonces, analizando, tenemos que cuando nosotros ingresamos acá y acá valores de Z, que son hacia el infinito positivo o negativo, ¿cierto? Esta diferencia, como va a ser una resta, ¿cierto? Cada vez va a ser más insignificante, ¿cierto? Por lo tanto, va a tender a 0. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros nos vamos acercando al origen? Vamos a tener que a medida que Z tiende a 0, ¿cierto? Incluso si es que es 0, si este término se va a 0 y a 0, vamos a tener que corresponde a la resta entre B y A. Por lo tanto, cuando estemos en el 0, ¿cierto? En Z igual 0, vamos a tener que nuestro potencial va a valer
Q sigma partido en 2 chi sub 0 por B menos A. Mientras que cuando nos alejamos en el eje Z hacia el infinito positivo o hacia el infinito negativo, ¿cierto? Se va a achicar este potencial con como una campana de Gauss. ¿Qué significa esto? Si se fijan bien, en el dibujo que tenemos acá, esto que está acá, que va a ser nuestro disco, ¿cierto? Es el que está haciendo, el que está generando nuestro potencial, ¿cierto? Si es que tenemos un potencial, entonces evidentemente hacia adentro tenemos una fuerza. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros ubicamos a nuestra partícula M en este punto? ¿O qué pasa si lo estamos aplicando, o sea, nuestra partícula M está en este punto, o acá, o acá? Es claro que mientras más lejos que estemos, ¿cierto? Como el potencial varía según la distancia, ¿cierto? Mientras más lejos estemos, entonces menos el potencial afecta en menor medida a nuestra masa M con respecto a Z. Y pasa exactamente lo mismo hacia el otro lado, ¿cierto? Tenemos originalmente nuestra partícula acá y a medida que nos vamos alejando, ¿cierto? El potencial afecta menos a nuestra partícula. Ahora, evidentemente, cada vez que nos vamos acercando, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, esto es como un símil de oscilaciones, en el que tenemos que, si soltamos la partícula inicialmente acá, entonces el potencial lo va a atraer hacia el medio, va a empezar a ganar velocidad, y se va a pasar hacia el otro lado, y después se va a devolver, y así, ¿cierto? Entonces, intuitivamente nosotros nos damos cuenta que cuando nosotros pasamos por el punto de origen, ¿cierto? Por z igual 0, es donde nosotros vamos a tener el mayor potencial, ¿cierto? Evidentemente, mientras más cerca estemos de él, más fuerte va a estar tirando de nosotros, o de nuestra partícula M. Por lo tanto, el gráfico queda tal como se ilustra en esta imagen. Para la parte B, nos piden calcular la fuerza que actúa sobre la partícula M de nuestro potencial. Entonces acá nuevamente les anclo cuál es nuestra fuerza, o sea, nuestro potencial. Y nosotros sabemos que para nosotros encontrar la fuerza siempre vamos a tener que seguir esta fórmula, que dice que la fuerza va a ser igual a la menos derivada del potencial con respecto al eje que estemos analizando, que en este caso va a ser Z. Muy importante notar que esta fórmula sirve para los dos lados, es decir que en este caso a nosotros nos están dando que esta es nuestra fórmula de potencial, pero ¿qué pasará? ¿Qué pasaría? Si a nosotros nos diesen una fuerza, entonces nosotros tenemos que ser capaces, a partir de esta fórmula, ¿cierto?, de poder encontrar nuestro potencial, el cual vendría siendo la integral, ¿cierto?, de dicha fuerza con el signo contrario. Importante recalcar que gran parte de nuestro desarrollo consiste en hacer bien estos cálculos, porque si se equivocan tan solo en un signo, les va a dar todo cambiado. Si bien va a contar como error de arrastre, es algo que no deberían tener problemas porque simplemente consiste en derivar y a lo más, si es que el ejercicio está al revés, en integrar, pero son fórmulas y funciones que no son tan complicadas. Entonces, derivemos nuestro potencial. Vamos a tener que el término, ¿cierto?, que está acá, va a ser constante, así que lo vamos a sacar afuera de nuestra derivada tal como queda. Y nos vamos a preocupar de los términos que incluyan nuestro z. Para esto les recomiendo empezar a ejercitar, bueno, ya lo dieron a derecho, pero les recomiendo ejercitar bien sus derivadas, ¿ok? Entonces vamos con el primer término, sabemos que como está separado por una resta, vamos a poder hacerlo por separado. Si vamos con el primer término, vamos a tener que la derivada de una raíz, ¿cierto?, va a ser, ¿cierto?, un medio, que es el que sale para afuera, ¿cierto?, por b al cuadrado más z al cuadrado elevado a un medio menos 1, ¿cierto?, lo que nos va a dejar la raíz abajo, ¿cierto? Y luego por regla de la cadena tenemos que derivar lo que está adentro de la raíz con respecto a z, que corresponde a 2z. Luego hacemos exactamente lo mismo, tenemos que la derivada de este término que está acá en verde va a salir un medio hacia afuera, ¿cierto? Vamos a tener abajo, ¿cierto?, nuestra raíz por regla de la cadena, derivamos de adentro de la raíz y vamos a tener que nos va a salir el 2z. De ambos términos vamos a tener que se simplifican los dos, ¿cierto? Aquí y acá y aquí y acá. Así factorizamos por z ambos términos, el que queda afuera. Finalmente, nuestra fuerza asociada a nuestro potencial nos queda con esta expresión de acá.
Luego, como recordarán, nosotros queremos encontrar nuestro punto de equilibrio z sub 0, el cual tiene que ser tal que esta ecuación que está acá, ¿cierto?, sea igual a 0. Entonces, nosotros queremos, tal como lo tenemos acá abajo, encontrar un z sub 0 de forma que la fuerza sea igual a 0. Notamos que este z que está acá, el que está afuera, que habíamos factorizado, ¿cierto?, si nosotros lo hacemos 0, entonces toda la expresión se va a 0. Notar que no estamos fallando las matemáticas acá, porque si este término que estoy poniendo en verde y este que está acá también se van a 0, entonces no se nos indefine la raíz, ¿cierto? Por lo tanto, nuestro punto de equilibrio z sub 0 va a ser igual a 0. Para la parte C nos piden calcular la frecuencia de oscilación para pequeñas perturbaciones con respecto a nuestro z de equilibrio. Como se acordarán, nuestra fórmula para poder calcular esto es la que está acá, la cual dice que va a ser igual a la raíz de 1 partido en m por la derivada doble con respecto a z del potencial evaluado en nuestro z de equilibrio. Entonces, en primer lugar, nos vamos a enfocar en encontrar este término que está acá, que va a ser la doble derivada. Entonces, claramente nosotros, esto ya, como les digo, van a tener que poner a prueba sus habilidades para derivar. Nosotros ya derivamos una vez el potencial con respecto a z, que fue para calcular la fuerza, ¿cierto? Entonces vamos a tener que esta doble derivada va a ser igual a la derivada, ¿cierto?, de primer grado, de la fuerza que nosotros ya calculamos, pero con el signo contrario, ¿ok? Recuerden que nosotros habíamos derivado y le habíamos cambiado el signo para calcular la fuerza. Ahora la vamos a cambiar de nuevo para que nos quede todo en orden. Entonces reemplazamos esta fuerza, es lo que está en amarillo, ¿cierto?, y lo vamos a poner acá. Recuerden, muy importante, agregar ese signo menos. Pueden hacerlo así, o si quieren pueden hacerlo por el camino largo y llegar y derivar de nuevo 2 veces el potencial, pero no sería muy producente, ¿cierto? Así que les recomiendo mantener la derivada, pero revisando bien el signo. De acá, nuevamente, vamos a tener que este término que está acá va a ser constante, así que va a salir de la derivada tal como lo tenemos acá. Así que solamente nos vamos a preocupar de derivar este término que está dentro. Entonces, derivando esta expresión, vamos a tener una multiplicación, ¿cierto? Z por todo este término que está acá adentro, que también tiene esta función de Z, ¿cierto? Así que vamos a tener que hacer derivada de una multiplicación. Entonces recordamos que la derivada va a ser el primero derivado, que corresponde a Z. Primero derivado, Z derivado va a ser 1, ¿cierto? Acá vamos a poner 1 por el segundo término sin derivar, que es todo este que está acá, más el primer término sin derivar, que va a ser Z, por todo el término del paréntesis, ¿cierto?, derivado. Acá. Esa derivada, como es una resta, va a entrar derivando los dos términos por separado. Y nuevamente, como vamos a tener la derivada de 1 partido en una raíz, va a salir pero el 1 medio, pero en este caso con signo negativo, ¿cierto? Acá. Luego la raíz ya no nos queda la raíz abajo, ¿cierto?, que corresponde a menos, o sea, a al cuadrado más z al cuadrado elevado a menos 1 medio, sino que le vamos a restar 1 y nos va a quedar elevado a 3 medios abajo. Y luego, por regla de la cadena, ¿cierto?, derivamos lo que está dentro y nos va a tirar de nuevo un 2z hacia afuera. Hacemos exactamente lo mismo para el otro término, pero como sale un menos, ¿cierto?, y ya teníamos menos en esta parte, donde se lo estoy marcando, entonces el resultado de esto va a ser más. Ahora nuevamente abajo nos va a quedar, ¿cierto?, en vez de una raíz nos va a quedar abajo elevado a 3 medios y por regla de la cadena sale el 2z. De acá nos va a pasar exactamente lo mismo de antes, se nos van los 2 acá, se nos van los 2 acá y de acá nuevamente vamos a poder factorizar por z este término de acá y este término de acá. Lo sacamos para afuera y como ya teníamos un z afuera nos va a quedar z al cuadrado. Entonces, luego procurando que todo nos haya quedado bien, acá vamos a encontrar la expresión para la doble derivada, ¿cierto?, del potencial con respecto a z. Con el mouse está difícil. Ahí está.
¿Qué nos queda? Recuerden que nosotros estamos tratando de lograr este término que está acá. Entonces queda que este potencial que nosotros encontramos, ¿cierto? O sea, la doble derivada del potencial, tenemos que evaluarla en z sub 0. Entonces, ¿cuál es z sub 0? Nosotros lo habíamos calculado y sabíamos que era igual a 0. Entonces vamos a enviar todos los z que tengamos en esta expresión a 0. Este se va a 0, ¿cierto? Por lo tanto, toda esta expresión se nos va a 0. Si este se nos va a 0 también, y acá también, finalmente nos va a quedar que la doble derivada del potencial evaluado, ¿cierto?, en nuestro z de equilibrio va a ser igual a este término de acá. Se los voy a encerrar harto para que lo vean. Ahora, todavía nos queda evaluar esto que está acá y meterlo, ¿cierto?, en nuestra fórmula para calcular nuestra frecuencia de oscilación. Entonces rapidito lo ingresamos y vamos a tener que nuestra frecuencia de oscilación corresponde a esta ecuación que está acá. Algo que siempre ustedes van a tener que revisar para que sus cálculos estén bien, si es que no se los preguntan en la prueba, por lo general siempre lo hacen, pero de todas formas compruébenlo, es que tenemos que ver cuáles son las condiciones para que esta oscilación sea estable. Para que esto sea así, entonces claramente, como esto es una raíz, todo lo que está dentro de la raíz tiene que ser mayor o igual que 0. Para que esto se cumpla, entonces vamos a tener que la relación 1 partido en A menos 1 partido en B tiene que ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces vamos a tener que claramente esto se cumple, ya que las condiciones tenemos que B va a ser mayor que A. Así que nuestra frecuencia de oscilación es estable y todo esto sí es posible. Para la parte D, finalmente nos piden que suponiendo que M parte de z igual 0, calcular la velocidad de escape. ¿Y cuál es el valor de la velocidad cuando A tiende a 0? Esta parte nosotros la podríamos hacer sin haber calculado, ¿cierto?, la parte anteriores. Por eso es que nos ponen z igual 0, que para nosotros coincide, más que coincide es para que ustedes puedan hacerlo, ¿cierto?, con nuestro punto de equilibrio. Entonces eso nosotros ya lo tenemos calculado. Ahora, recuerden que la velocidad de escape va a ser la velocidad mínima con la cual la partícula tiene que empezar a moverse, ¿cierto?, para poder salir de este potencial, ¿cierto?, el cual aplica una fuerza hacia el centro. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a tener, en el dibujo si se fijan, nosotros nos están diciendo que partamos de z igual 0, y va a partir con una velocidad v sub 0 que nosotros tenemos que calcular, y nos piden cuál es la velocidad de escape, tal que la partícula cuando se vaya alejando, evidentemente se va a ir alejando y cada vez se va a ir frenando, ¿cierto?, debido a esta fuerza. Va a llegar un punto que siempre se va a empezar a devolver, ¿cierto?, cuando se le acabe la energía, se va a empezar a devolver debido a la fuerza del potencial, ¿cierto?, hacia allá, hacia allá. Ahora, siempre vamos a tener una velocidad en la cual vamos a llegar a un punto, ¿cierto?, más arriba, en el cual justo aquí el potencial deja de hacer efecto sobre la partícula, porque ya está muy lejos, ¿cierto?, porque se debilita con la distancia, y acá ya pierde toda su velocidad y no se va a devolver por efecto del potencial. Es decir, que se va a quedar quieta justo ahí. Cuando se queda quieta, entonces no se va a estar moviendo, no va a tener ni siquiera energía cinética, ni tampoco la que lo afecta el potencial. Por lo tanto, su energía final en este punto va a ser 0. Entonces nosotros sabemos que tenemos que usar la fórmula de conservación de energía. Vamos a tener que la energía inicial va a ser igual a la energía final, donde la energía inicial va a ser la energía que tengamos, ¿cierto?, en z igual 0, y la energía final va a ser igual a 0. Entonces, dado que parte con una velocidad que nosotros tenemos que calcular, la energía inicial va a corresponder, ¿cierto?, a la suma de la energía cinética, debido a esta velocidad que queremos calcular, más la energía del potencial, ¿cierto? Nosotros sabemos que para z sub 0, ¿cierto?, nuestro potencial corresponde a esta expresión que está acá. Noten nuevamente cómo a nosotros nos están diciendo que la energía va a ser la suma de las energías, ¿cierto? Ahora, recuerden, como yo les había dicho, que el potencial por sí mismo va a tener un signo menos. Es decir, que vamos a tener más menos. No se vayan a confundir con esto, porque muchas veces pasan las pruebas que como creen que el potencial, como trae un signo menos, lo ponen
como menos menos y después lo terminan poniendo aquí más, lo que es incorrecto, ¿cierto? Entonces, organizando de nuevo, tenemos que la energía inicial va a ser la energía, ¿cierto?, cinética, más menos la energía del potencial en z igual 0. Es simplemente para que vean cuál es la variación de todos nuestros cálculos, ¿cierto? Si es que en vez de un anillo con, o sea, un disco con una perforación adentro, esta perforación, ¿cierto?, tiende a 0 y tiende simplemente a hacerse un gran disco, ¿cierto? Entonces, esta que está acá, esta velocidad es la que necesita para escapar, si es que fuese un disco.